¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenidos. Soy Diego Hidalgo. Estamos aquí con nuestro programa de medicina Camino a la Salud con temas que nos ayudarán sin dudas a mejorar nuestra calidad de vida. Así comenzamos. El doctor Ignacio López Lima es médico cardiólogo universitario especializado en imágenes cardiológicas. Junto a él haremos referencia a estas pruebas médicas que piden distintas instituciones, principalmente aquellos que practican deportes. Vamos a conocer sobre la evaluación cardiológica deportiva. Desde hace un tiempo a esta parte ya las instituciones intentan tener cierta seguridad, conocer un poco más del estado de salud de sus alumnos o de quien va a realizar las actividades deportivas solicitadas, y que eso tenga que ver con un certificado de apto físico en donde tengan cierto aval, lo cual está muy bien desde el punto de vista de que crea una mayor conciencia en cuanto a la prevención, a la asistencia en caso de lograr algún hallazgo o alguna evidencia de algo que puede estar o que puede requerir cierto control. Hasta hace tiempo siempre los pediatras muy avesados detectaban algunas anomalías en cuanto a la coloración de la piel de los niños, le escuchaban un soplo, pedían una interconsulta con un cardiólogo pediatra. Y así podían ir detrás de la pesquisa de lo que son los principales problemas cardiológicos que tiene en la etapa de la edad infantil, que son problemas cardiológicos adquiridos, es decir, que han nacido en su gran mayoría. Esos problemas se manifiestan muchas veces con un soplo. Ese soplo muchas veces puede tener alguna variación del tamaño de sus cavidades cardíacas y en esto lograr modificaciones del electrocardiograma. Entonces el electrocardiograma es una práctica que luego del examen físico que fue realizado por diferentes profesionales, hablamos del pediatra, hablamos del cardiólogo pediatra, hablamos de cualquier otro especialista que esté en ese área, en la etapa infantil, en la parte más de su preadolescencia puede intervenir algún cardiólogo de adulto, algún médico clínico de adulto, algún médico de confianza de la familia, y ahí generar algunos estudios propicios, como son el electrocardiograma. El electrocardiograma es un estudio, una práctica complementaria que brinda información de la actividad eléctrica. Y acá podemos hacer una gran diferenciación entre hallazgos de algunos pacientes con algunas patologías que hayan nacido y que merezca la pena hacer un seguimiento estricto. ¿Estricto qué significa? Anual quizás, que le puede impedir la práctica deportiva, muchas veces no, pero en algunas otras circunstancias sí amerita hacer un seguimiento, hacer una estratificación con otras prácticas complementarias como pueden ser la ecografía cardíaca, el Holter, la prueba del esfuerzo, en la medida en que vayan realizando mayor actividad física o vayan teniendo una etapa de crecimiento sostenido, ¿no? Y este estudio, tan sencillo como la realización de un electrocardiograma, puede despertar indicios sobre una potencial patología. Es imprescindible entonces su realización. Más allá de que sea un requerimiento de una institución en donde tenga un aval, yo creo que es importante porque crea una concientización tanto para aquellas personas como para los responsables, sus padres, en que tienen que seguir una línea de controles porque se detectó tal o cual patología, ya sea a nivel eléctrico del corazón,
ya sea a nivel del músculo cardíaco, de una válvula. Entonces hay diferentes problemas o modificaciones anatómicas que pueda tener ese paciente que van a requerir tal o cual seguimiento o intervención en algún futuro y quizás impedir alguna práctica deportiva sumamente competitiva a un nivel sumamente alto. Quizás se pueda impedir esa práctica deportiva, pero ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que hay ciertas patologías, muy pocas por suerte, estamos hablando de menos del 1%, del 0,2%, 0,3% de la población, que tienen un riesgo de muerte súbita, y ese es el principal problema, o la principal causa por la cual debemos estar detrás de todos estos análisis para evitar esos pacientes, porque son muertes que tienen un impacto muy alto y si se da en un ámbito escolar, institucional, más aún. Entonces, si bien su prevalencia es baja, su connotación es muy alta. Y el doctor Ignacio López acaba de mencionar algo, que es la muerte súbita. Es imprescindible conocer qué es la muerte súbita y si despierta algún tipo de indicio o señal que nos haga prevenirla. Es muy buena esa pregunta, es de lo que estamos detrás los cardiólogos de prácticas como el electrocardiograma, que tienen una innumerable historia dentro de la cardiología y que sigue siendo el primer paso después del examen clínico, después de escuchar el corazón, después de tomar el pulso y la presión. Es la primera práctica que analizamos y no nos cansamos de investigar o de leer artículos de interés científico de las principales revistas mundiales sobre el electrocardiograma. ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen un corazón que es estructuralmente normal, pero que tienen riesgo de muerte súbita, como es una entidad propia definida hace muy pocos años, menos de 20 años, que es el síndrome de Brugada, que son pacientes que tienen una mayor tendencia a la muerte súbita. Brugada es un médico español, catalán, de Barcelona, que descubrió ciertos patrones de electrocardiograma que tienen en determinadas circunstancias, sin pródromos, sin otra alteración del corazón, es un corazón que es normal, pero que desencadena una muerte súbita. Entonces, si bien esto es poco frecuente, es importante en el electro porque se puede ya determinar, se hace una prueba, se diagnostica, si esa prueba da una determinada arritmia, se da una medicación específica o se coloca un dispositivo para prevenir las arritmias, para controlarlas. Esto es para salvarle la vida al paciente en caso de que tenga una arritmia irreversible que lo lleva a la muerte súbita, porque cuando hablamos de muerte súbita, lo que estamos hablando que antecede es una arritmia ventricular completa. Y es lo que estos aparatos que se llaman cardiodesfibriladores hacen un choque eléctrico que es como resetear y volver a reiniciar y permiten evitar la muerte súbita. Evitar una muerte súbita en un paciente joven tiene una connotación enorme. Por eso es la importancia de la detección precoz de estos estudios. Y quizás algunas instituciones en el medio le restan cierta importancia a estos estudios al considerar que los chicos no podrían o no son susceptibles a padecer una patología cardiológica. ¿Esto es un mito? ¿Es una realidad? Vamos a conocer qué nos dice el profesional. Cada vez con mayor acceso de información y demás lo pueden verificar ellos mismos. Los problemas de las cardiopatías adquiridas, las cardiopatías congénitas, que tienen una tasa de prevalencia en la población, está bastante establecida. Ya se sabe cuáles son las que más frecuencia tienen, cómo detectarlas. La cardiología se ha subespecializado en todo el seguimiento de esa área, desde los cardiólogos pediatras, cardiólogos intervencionistas en pediatría, cirujanos, especialistas en operar, niños muy pequeños, niños más grandes, adolescentes.
Es todo un camino que la ciencia, la medicina, por suerte, ha dado grandes avances. Tanto es así que incluso se están realizando cirugías que son a nivel intraútero. Es decir, estamos hablando de operaciones que se realizan a través de la madre gestando en un tercer trimestre de embarazo y una intervención sobre una válvula del corazón. ¿Para qué? Para que cuando nazca ese niño no tenga ningún tipo de problemas. Entonces, los problemas adquiridos existen, son frecuentes, son más infrecuentes los que son los menores, los eléctricos, pero es importante poderlos detectar. Vamos a hacer la primera pausa en nuestro programa. Como siempre, agradecerle a la firma Scorpio SRL que me viste, también a mis amigos de la óptica Neovisión por los anteojos recetados. El Aeropuerto Internacional Domingo Faustino Sarmiento ya se encuentra completamente renovado. Con más locales comerciales y gastronómicos, la incorporación de mangas de accesibilidad, puestos de seguridad y un nuevo embarque internacional, esta terminal aérea se prepara para una demanda creciente y la posibilidad de más vuelos y destinos. La inversión privada y el crecimiento de nuestra provincia no se detiene. San Juan Gobierno. Farmacia Zárate. Atención personalizada con farmacéuticos. Envíos a domicilio sin cargo. Alquiler y venta de productos de ortopedia y para internación. Farmacia Zárate. Farmacia de confianza. En calle Rivadavia, al lado del CIMAC. Hemos mejorado mucho en la ciudad. Sin embargo, hay lugares con reclamos históricos. Obras que no son muy grandes, pero sí, ya son urgentes. Los vecinos debatieron hacer esas prioridades y las incluyeron en un presupuesto participativo que ya implementamos. Somos la ciudad de San Juan. Aquí los vecinos organizan las obras y una vecina intendente las lleva a la acción. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología. Servicio de internación con profesionales calificados en cada área. Convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Todo Médica está preparado para abastecer el sistema sanitario de la provincia, tanto en el ámbito público como privado. Todo Médica cuenta con marcas exclusivas, reconocidas a nivel internacional. Todo Médica San Juan es mi lugar de confianza. Todo Médica San Juan, productos para el cuidado de nuestra salud. Acá hay universidad pública, acá hay futuro. El doctor Mario Martínez, médico otorrino-laringólogo, trabaja para el Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oídos, y el tema elegido será la hipoacusia. Pero hay avances para alcanzar un diagnóstico certero y además hay avances en materia de tratamiento. Vamos a avanzar a continuación con la introducción que nos hace el profesional. Hipoacusia es un término médico que se define como la disminución de audición. Hipo significa disminuido o menor y acusia, audición.
Entonces, todo problema que nos haga disminuir la audición en cuanto a la audición que necesitamos sobre todo para comunicarnos con nuestros semejantes, ¿no? con nuestra familia, con otro ser humano, con el medio que nos rodea, para poder hablar por teléfono, para poder relacionarnos, todo lo que nos haga disminuir ese sentido de la audición está dentro de las hipoacusias. Las hipoacusias, por supuesto, pueden ser desde leves, que no nos producen mucho problema, moderadas, severas o profundas. Y también pueden ser debidos a problemas en alguna de las partes del oído. Al oído nosotros lo dividimos básicamente en tres partes. El oído externo, que sería la oreja y el conducto auditivo, el oído medio, que sería el tímpano y los huesecillos, y el oído interno, que es ya la parte más interna, propiamente dicha del oído, y que está ya en contacto con el nervio auditivo. Hablar inmediatamente de aquellos problemas que pueden acarrear en una hipoacusia severa y la posible solución. Por ejemplo, problemas importantes, ¿no? Estamos hablando de problemas permanentes, no de un tapón de cera o de una otitis que cuando se soluciona la audición vuelve a la normalidad, sino problemas que quedan permanentes de la audición del individuo. Problemas del oído externo, por ejemplo, puede ser por algún traumatismo que hayamos tenido, un accidente y se nos lastime la oreja o se nos lastime el conducto auditivo externo y se cierre. Muchos de esos casos se pueden solucionar con una cirugía restituyendo el canal auditivo o esa parte de la oreja que se cerró. También puede ser un problema congénito, o sea, desde nacimiento, que no se haya desarrollado bien la orejita o el conducto auditivo. Entonces también ahí anteriormente se planteaba realizar una cirugía para reconstruirla, pero la verdad que actualmente, gracias al aporte de la tecnología asociada a la medicina, se colocan unos aparatitos que es de muy fácil colocación por parte del cirujano y muy fáciles de manejar por parte del paciente y que dan resultados de audición realmente muy buenos. ¿Por qué se ha optado por eso? Porque la cirugía, cuando hay una malformación en esta zona, tiene riesgo sobre todo para el nervio facial, que es el nervio que le da la movilidad a los músculos de la cara, porque pasa por el medio del oído. Y es muy común que cuando hay una malformación en esa parte del oído, el nervio facial esté también mal formado y se pueda dañar en la cirugía. Es por eso que hoy se opta por esos otros métodos de estimulación de audición que son muy efectivos y que no tienen riesgo para el nervio facial. Problemas en el oído medio con algunos ejemplos y posibles soluciones también. Por ejemplo, una perforación del tímpano. El tímpano es una membranita que vibra con los sonidos, como el cuero de un tambor. Si a mí se me rompe el tímpano, el tambor no suena, escuchamos mucho menos. En ese caso se hace una cirugía, se hace un tímpano nuevo, una cirugía que se llama tímpanoplastia. Plastia significa remodelación, no plástico. Remodelación, y se hace un tímpano nuevo con los propios tejidos del paciente y se recupera de manera muy importante la audición en la gran mayoría de los casos. También podemos tener algún problemita en algunos de los huesecillos. Por ejemplo, hay una enfermedad congénita, generalmente hereditaria, o sea que se puede transmitir familiarmente, que hace que el tercero de los huesecillos, el estribo, se fije, se suelde y no se mueva, no transmite el sonido hacia el oído interno. Entonces eso se llama otoesclerosis. Se puede reemplazar ese huesito por una pequeñísima prótesis que mide 4 milímetros de largo, reemplazando ese huesecito con una cirugía, una microcirugía de oído. También podemos tener problemas ahí en el oído medio, que haya un paciente que
puede haber tenido algún tipo de tumor, que por suerte la gran mayoría son benignos, y que le haya destruido la cadena de los huesecillos. También se pueden utilizar métodos de amplificación, como puede ser un audífono. Hoy en día los audífonos funcionan bastante bien, cada vez tienen más propiedades, son más pequeñitos, se los puede manejar incluso a través de una aplicación que se instala en el teléfono, y sirven para solucionar problemas de audición que comprometan al oído medio o al oído interno, siempre y cuando tengamos un buen conducto donde colocar el audífono, ¿no? Porque el audífono, el estimulador del audífono tiene que ir colocado en el conducto auditivo. Y es imprescindible escuchar al profesional y consultarle posibles soluciones cuando los problemas, las dificultades se generan en el oído interno. Allí vamos a escuchar y entender. Los problemas que pueden afectar al oído interno, que esos ya son los más serios, pero por suerte ya hacen varias décadas que se vienen desarrollando aparatos muy efectivos, cada vez más pequeños y más utilizados mundialmente, que se llaman implantes coclear. El único órgano de los sentidos, de los 5 órganos de los sentidos que tenemos, que se puede reemplazar por un equipo electrónico hasta hoy, es el oído. La colocación de estos implantes cocleares lleva ya varias décadas y cada vez van siendo más efectivos y más pequeños. El implante coclear se reserva para los casos en los que el problema de audición tiene que ver con el oído interno y ya un audífono, un buen audífono, no nos da resultado. ¿Cómo sabemos si un audífono nos da resultado o no para escuchar? Sobre todo por la mejoría en el entendimiento del lenguaje que me da el audífono. O sea, si yo me coloco un audífono y puedo hablar perfectamente con otra persona, y no solamente en un ambiente silencioso, sino en una confitería, en un bar, en la calle, ese audífono me funciona. Ahora, si apenas hay algún ruido ambiente, el audífono se bloquea, es porque ya no es suficiente el beneficio que me está dando ese audífono. Y ahí es donde entra en juego el implante coclear. ¿Por qué? Porque el implante coclear estimula directamente al nervio. Y en cuanto a la potencia y a la efectividad de ese equipo, es muchísimo superior, muchísimo más superior a un audífono. Vamos a conocer y profundizar aún más en materia de tratamientos y hacer un apartado especial sobre un implante. Vamos a escuchar al médico. Acá tenemos un equipo completo, por supuesto que es para demostración, no tiene el equipo completo, ¿no? El implante coclear, lo que se coloca en el oído es un aparatito similar a este, muy finito, y tiene este extremo es lo que va colocadito en el caracol, en el oído interno. ¿Cómo llegamos ahí? Haciendo un pequeño corte acá detrás de la oreja. Un cortecito que incluso es más pequeño que el tamaño, que el largo de la oreja. Se lleva la oreja para adelante y ahí entramos, trabajamos en toda esta zona y vamos a colocar el implante, ese rulito, directamente en el oído interno. Entonces el implante estimula al nervio directamente. Y esta otra partecita, que es, digamos, la parte tecnológica del implante, se coloca acá detrás de la oreja, por debajo de la piel. O sea que nada de esto se ve. Y es tan finito que no hace protrusión, no hace ningún bulto, digamos, ¿no? Es muy finito. Esa es la parte interna del implante. Y la parte externa, o estimulador, receptor estimulador, vendría a ser algo parecido a esto. Esto tiene un imán para que se anexe al implante que quedó debajo de la piel. Entonces ahí se anexa y se comunican. Y este aparatito es el receptor que tiene los micrófonos
y un procesador de sonido que lo transforma en una onda electromagnética, que puede ser este modelo que se coloca detrás de la oreja. Vienen de diferentes colores, según el color del cabello del paciente, entonces queda bastante encubierto. O también puede ser un modelo que es como un bombón que se anexa también al imán. Y este va directamente un poquito más arriba de la oreja, debajo del cabello, también de la misma manera. Y eso es todo un equipo de implante coclear. Tiene otros anexos, por ejemplo, esto es un micrófono que se puede colocar en el docente o cuando estamos en una reunión en el medio de la mesa para que capte más de cerca el sonido, sobre todo si hay mucho bullicio. Y también controles para usar los diferentes programas del equipo, porque el implante tiene diferentes programas que se puede programar para ambientes silenciosos, ambientes ruidosos, ambientes muy bulliciosos. Hoy en día también todo eso se conecta y se regula a través de una aplicación con el celular. O incluso también el llamado que yo recibo por el celular directamente me lo transmite por Bluetooth hacia el implante. O sea, el avance tecnológico que va logrando todo este sistema de implante coclear o de implantes de oído va a la par del avance tecnológico general. E incluso también hay una serie de implantes que están empezando a trabajar con la inteligencia artificial. O sea, se va avanzando muy rápido. Vamos a entender sobre un proceso clave, que es la habilitación o la rehabilitación. Cuando una persona va a escuchar por primera vez o cuando una persona vuelve a escuchar, es todo un tema. Eso es una pregunta muy interesante porque nosotros hoy en día podemos decir que tenemos varios grupos de pacientes con problemas diferentes. Por ejemplo, podemos tener un niño que nunca escuchó y que con el implante le estamos dando su primer ingreso al mundo sonoro. Entonces es como, digamos, todo nuevo y todo el estímulo que se le envíe al cerebro, para el cerebro es algo nuevo. Va a ser la única manera o la manera que va a empezar a conocer su cerebro de cómo se escucha. Eso es muy importante, poder hacer diagnóstico de los problemas de audición en los niños ya en el primer año de vida. Porque si nosotros podemos diagnosticar antes del año de vida, podemos estimular a ese oído y a ese cerebro con implantes cocleares, en el caso de siempre de hipoacusias profundas, ¿no? Que no les dé beneficio un audífono, para que pueda desarrollar una audición. Mientras más pequeñito, la audición va siendo, o sea, la posibilidad de que desarrolle audición es lo más normal posible. Mientras más tiempo va pasando, esa posibilidad de que desarrolle una audición normal va disminuyendo. Y si un niño nació con hipoacusia profunda y se le coloca un implante después de los 5, 6, 7 años, no va a tener el mismo resultado que a un niño que se le coloque el implante al año y medio de vida. Después tenemos otro grupo que son personas que escuchaban normalmente y que perdieron la audición. Entonces ahí el cerebro mantiene lo que se llama la memoria auditiva. Pasa que estaba como en pausa. Entonces empieza a recibir nuevamente el estímulo auditivo y como que se reactiva. En ese caso es más rápido el tratamiento porque ya el cerebro conoce lo que es el sonido. Entonces con el implante se lo vuelve a estimular. Y tenemos otros pacientes, por ejemplo, que han perdido la audición de un solo oído y con el otro oído escuchan bastante bien.
Entonces, en ese caso, que fue un poco la duda que teníamos hasta hace 10 años más o menos, un poco menos, que se pudo empezar a colocar implantes en pacientes que, menos de 10 años, que habían perdido la audición de un solo oído. Decíamos, bueno, va a escuchar con un oído, con el oído sano de una manera y con el oído electrónico de otra manera, como una voz electrónica. Bueno, ya tenemos a nivel mundial hay muchos pacientes implantados. Nosotros tenemos la posibilidad de tener varios pacientes implantados así que han perdido un solo oído. Y lo que nos dicen es que al principio sí, sienten como un poco diferente, como una voz así un poco como electrónica, pero que con el tiempo ya no, su cerebro ya no hace diferencia. Y con el oído normal escuchan prácticamente de la misma manera que escuchan con el implante coclear. Eso es muy bueno y habla de lo que se llama la plasticidad neuronal o la plasticidad que tiene el cerebro para adaptarse a esas diferentes circunstancias. Todo lo que hemos descrito hasta aquí junto al profesional, lo que tiende es a mejorarle la calidad de vida al paciente. Así concluye este informe con el doctor Mario Martín. Los estudios, sobre todo en los niños pequeños, fíjense que estábamos hablando de tratar de hacer un diagnóstico en un niño pequeño con problema de audición importante a los meses de vida, antes del año, a los 6 meses. Ahí el niño no puede responder. Entonces tenemos estudios objetivos. Objetivo significa que el paciente no tiene que responder nada. Toda la evaluación lo hace la fonoaudióloga en este caso con los equipos que toman esos estudios. Ya en un niño que habla, que se comunica, o en un joven, en un adulto, uno ya en cierta forma se puede dar cuenta de cuando empieza a perder audición. Pero en todos los casos tenemos estudios objetivos y estudios subjetivos, que son en los que el paciente responde cómo escucha. Con este tema de los implantes cocleares, por supuesto que se mejora, lo que se busca es mejorar la calidad de vida del individuo, integrarlo a su familia, a su medio, al estudio, a poder seguir. Yo tengo pacientes que gracias a esto han podido seguir carreras universitarias, o sea, incorporarse a la vida diaria, a poder desarrollarse como persona, como individuo, como padre, como madre, como profesional, integrarse a la familia, integrarse a la sociedad. Por eso es que insistimos en los diagnósticos tempranos y decirles a la audiencia de que todos estos métodos están al alcance, que acá en San Juan hace ya más de 15 años que estamos trabajando efectivamente colocando estos equipos y viendo los resultados y viendo cómo nuestros pacientes pueden integrarse lo más normalmente posible a la sociedad. Alerta dengue. Para prevenir la proliferación del mosquito Aedes aegypti que transmite el dengue, es fundamental evitar la formación de criaderos en tu domicilio. Es muy importante eliminar y limpiar todos los recipientes que puedan acumular agua. Recordá dar vuelta a frascos o botellas, colocar arena húmeda en los portamacetas, limpia y cepilla floreros, bebedero de mascotas y drenajes del aire acondicionado con regularidad. Tapá y mantener limpia las piletas domiciliarias, tanques, cisternas, canaletas y desagües de lluvia. Mantener patios y jardines desmalezados. El dengue no descansa. Actuemos contra el mosquito. San Juan Gobierno, Ministerio de Salud. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también.
Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad. En Óptica Neovisión contamos con la última moda en anteojos para sol y recetados. Asesoramiento en contactología con profesionales especializados. Servicio de óptica pediátrica especial. Óptica Neovisión, al servicio de sus ojos. Todos los medicamentos, productos de perfumería y regalos los encuentra en Farmacia Curí. Hacemos envíos a domicilio a los teléfonos 421-4546 y al 427-2210. Con la atención y rapidez que nos caracteriza. Farmacia Curí, en calle Entre Ríos, frente al Banco San Juan. Acá hay universidad pública. Acá hay futuro. El doctor Martín Fullana es médico neumonólogo y está a cargo del servicio de tisioneumonología del Hospital Marcial Quiroga. Desde allí recientemente, para ser más claros, desde el mes de abril, pero hoy con mayor auge, quedó habilitado un consultorio absolutamente gratuito e integral de cesación tabáquica, que tiene como objetivo que un paciente definitivamente deje el hábito de fumar. Vaya qué desafío. Vamos a conocer cómo funciona este consultorio en la voz del profesional. El consultorio de cesación tabáquica funciona desde hace bastante tiempo, pero se realizó, digamos, como una modificación y empezó a funcionar más activamente desde abril, desde hace poquito. Es un consultorio nuevo. La iniciativa parte a partir del servicio de tisioneumonología del Hospital Marcial Quiroga, en conjunto con la gente de cardiología, donde hay una licenciada en enfermería que es la que lleva, digamos, todo el protocolo de cesación tabáquica al mando. Y la idea surge porque en realidad todo viene, digamos, de la OMS. La OMS, dentro de las iniciativas para ayudar a dejar de fumar a las personas, hay un paquete de medidas que se llaman Empower, donde ese paquete de medidas propuestas por la OMS y una ley que nos ampara acá en Argentina ha hecho que la prevalencia de tabaquismo se haya reducido en los últimos años. Pasó de casi el 30% en la encuesta de 2005 a un 22% de reducción de la prevalencia del tabaquismo en la última encuesta que fue en 2018. Eso es gracias a todas estas medidas que tienen que ver mucho con cuestiones de publicidad, promoción y patrocinio, pero una de esas medidas que la OMS fomenta es ofrecer ayuda al paciente para dejar de fumar. Y ante esa necesidad y viendo que por ahí no hay tanta ayuda para dejar de fumar desde el punto de vista de los profesionales de la salud, es que decidimos crear este consultorio. Hablemos de estadísticas, doctor, y un respaldo para la toma de la decisión de habilitar un consultorio con estas características. Más del 70% de los pacientes que fuman alguna vez en su vida han pensado en dejar de fumar. Pero también es cierto que menos del 40% de esos pacientes han tenido o han acudido a ayuda profesional para dejar de fumar. Y ese dato es lo que nos alarmó, porque es muy poca la ayuda que el paciente recibe. Y los que dejan, muchos dejan por iniciativa propia, algunos con ayuda, pero muchos no llegan a esa ayuda profesional y de ahí parte este consultorio y de entender también que es una adicción. El tabaquismo es una adicción. Es una droga que está muy socialmente aceptada, entonces eso hace que no sea visto muchas veces como una adicción, pero hay que entenderla como tal y la idea del consultorio es acompañar a los pacientes en ese proceso sin retar ni dar discurso de lo mal que hace el cigarrillo, sino que es más acompañando, poniéndose en el lugar del paciente y explicándole los daños que genera el tabaquismo en la salud de las personas y digamos, cómo funciona el tratamiento. Saqué un turno decididamente luego de escuchar al profesional. La verdad que quiero dejar de fumar. Ahora verifiquemos en qué consiste el tratamiento.
Ya llegamos al consultorio. El tratamiento de cesación tabáquica es un tratamiento que se hace en conjunto con un equipo multidisciplinario. Ayudar a dejar de fumar no es solo tarea del médico, debería ser de cualquier profesional de la salud. Cualquier profesional de la salud podría o debería estar apto para ofrecer ayuda para dejar de fumar. Y en este consultorio que nosotros tenemos ofrecemos ayuda interdisciplinaria, no solo es digamos, la visita con el médico, sino que también hay psicología, hay servicio social que participa cuando nosotros necesitamos algunas cosas relacionadas con ellos, y también nutrición en el caso de que el paciente necesite un plan nutricional que lo acompañe. Hay enfermeras y bueno, médicos, dentro de los médicos neumonólogos, y también hay cardiólogos que son los que le hacen la valoración cardiológica inicial al paciente. Gran parte de las enfermedades cardiovasculares tienen como principal factor de riesgo el humo del cigarrillo. Por eso en la visita inicial el paciente se hace un chequeo cardiovascular, un electro, y se ve cómo está en la salud cardiovascular de la persona. En esa primera visita, que es con el neumonólogo, lo que hacemos es una entrevista, una historia clínica, llenamos una historia clínica que es específica de tabaquismo, que es más o menos entre 30 y 45 minutos es lo que nos lleva a realizar la historia clínica. En esa historia clínica se hacen un montón de preguntas dirigidas a la historia del paciente y la relación del paciente con el cigarrillo. Dentro de esa historia clínica hay preguntas como a qué edad empezó a fumar, cuántos cigarrillos fuma por día, sacamos la carga tabáquica, hacemos distintos test de dependencia, qué grado de dependencia tiene esa persona al cigarrillo. Hay test donde hacemos test para manejo de ansiedad, depresión, un montón de cosas. Y lo que se llama entrevista motivacional, que es una serie de preguntas dirigidas a indagar un poco más la relación del paciente con el cigarrillo, y en base a toda esa primera entrevista que nosotros tenemos valoramos un grado de dependencia y le explicamos al paciente cómo hay que hacer el seguimiento. Hay pilares, hay ejes, hay etapas por cumplir dentro del tratamiento y vamos a conocer la dinámica de trabajo. El tratamiento tiene tres grandes pilares. Uno es el pilar farmacológico, que es la medicación que nosotros le podemos dar al paciente para ayudarlo a dejar de fumar, ¿sí? Esa es para reducir, digamos, los síntomas de abstinencia, es como la parte química del tratamiento. Tiene que ver con cuando la persona deja de fumar, aparecen un montón de síntomas relacionados a la ausencia de nicotina de golpe, digamos, que es la que genera el potencial adictivo. Entonces hay síntomas como temblor, irritabilidad, palpitaciones, un montón de aumento del apetito, un montón de síntomas relacionados con la abstinencia, que nosotros lo que hacemos con la medicación es reducir esos síntomas y que el paciente pueda estar como más tranquilo abordando el tratamiento. Pero después hay dos grandes pilares, que son el pilar psicológico y el social. Lo psicológico tiene que ver con el vínculo que la persona ha generado con el cigarrillo a lo largo de la vida. Cuando uno le pregunta al paciente por qué fuma, muchas respuestas de los pacientes son: fumo porque para mí fumar es un compañero de vida, fumo cuando me siento solo, cuando estoy estresado o ansioso me baja la ansiedad. Cuestiones que son ciertas, pero lo que hacemos en conjunto con psicología es trabajar en romper ese vínculo y entender que el vínculo, si bien digamos le ha servido en algún momento, es un vínculo que no deja de ser tóxico y que trae un montón de consecuencias sobre la salud. Y lo último es el pilar social, que tiene que ver más con la respuesta automática del paciente. Muchos pacientes fuman porque es una respuesta automática. Crearon un hábito en su vida, fueron creando hábitos o una rutina alrededor del cigarrillo. Y ir rompiendo esos hábitos es lo que tiene que ver con la parte más social. Cuando uno habla de un consultorio con estas características y uno en casa evidentemente estará pensando en aquellas personas que ya son adultas, que llevan muchos años con este hábito de fumar, y ellos son los candidatos perfectos para asistir. Pero si hablamos de jóvenes, y me atrevo a decir adolescentes, y por qué no niños, ¿ellos también podrían ser candidatos para asistir a un consultorio con estas características? Este consultorio, como nosotros, digamos, el servicio es de adultos, está contemplado para pacientes mayores a 17 años, 18 años, pero sí estamos trabajando en conjunto con neumonología pediátrica para abordar también a pacientes que son adolescentes o niños, porque la edad de comienzo del tabaquismo es entre los 11 y los 12 años en Argentina. Entonces, por el momento estamos trabajando en abrir el consultorio a toda la población, incluso niños o adolescentes, pero sí lo que estamos recibiendo por el momento es pacientes mayores de 17 y 18 años. Doctor, pongamos una situación, una persona de 70, 80 años y que tiene el hábito de fumar. ¿Ya es tarde para dejar de fumar? ¿Ya está perdido por perdido? Esto nos dice el profesional.
Nunca. Muchas personas vienen con esa idea, porque vienen cuando ya desarrollaron alguna enfermedad, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, algún tumor o algún infarto, alguna enfermedad cardiovascular asociada al tabaquismo, y tienen 70, 75 años y es como que el pensamiento es, ¿para qué voy a dejar ahora si ya tengo la mayor parte de mi vida vivida? Y eso es un error, siempre es posible dejar de fumar, los beneficios de dejar de fumar no se ven a largo plazo, se empiezan a ver desde los 20 minutos que la persona deja de fumar. Y nunca es tarde. Siempre, el beneficio siempre va a sumar en salud dejar de fumar. Claramente le estamos hablando a los fumadores, pero ¿qué pasa con los acompañantes? Porque este mensaje va para ellos. Porque los acompañantes también se ven afectados. ¿Y qué hacer al respecto? ¿Cómo ayudar? Vamos a ver. Es un trabajo para ellos desde dos puntos. Primero porque la persona que convive con un fumador puede estar expuesto al humo del cigarrillo, que son los llamados tabaquistas pasivos. Más o menos en el mundo mueren 8 millones de personas por enfermedades asociadas a fumar, ¿sí? Que están directamente relacionadas al tabaquismo. De esas 8 millones, 1.200.000 personas son tabaquistas pasivos. Son personas que no eligieron fumar, pero de algún modo están expuestas al humo del cigarrillo o de cualquier producto de tabaco que funciona calentado, digamos. Y el tabaquismo pasivo es tan nocivo como ser tabaquista activo, porque los daños de inhalar el humo también lo tienen. Por lo tanto, digamos, los familiares de pacientes que fuman y que fuman adentro, que todavía se sigue viendo que hay personas que fuman dentro de su casa, están expuestos a ese humo que es igual de nocivo. Existe el humo de tercera mano, que es el humo que queda pegado en la ropa de cama, en las cortinas, en las paredes de la casa, que ya se sabe que ese humo sigue generando daño durante 3 meses desde que queda ahí. Por lo tanto, ir ventilando ambientes y haciendo que la persona, de lo primero que hacemos con las personas que fuman es, bueno, vas a seguir fumando por el momento, pero vas a fumar fuera de tu casa. Y esa forma es una forma de proteger al familiar, pero también al paciente, porque el paciente que fuma dentro de la casa vuelve a reinhalar muchas veces los mismos tóxicos. Y después, trabajo para los familiares, sí, y desde el punto de vista del pilar social que te decía, porque el acompañamiento del familiar es muy importante. No solo del familiar, sino de cualquier grupo social, laboral, los grupos en los que se mueve el paciente. Lo que el paciente suele hacer al principio cuando empieza el tratamiento es dar aviso a todo su entorno social, familiar, laboral, que está empezando un tratamiento para dejar de fumar, que necesita mucha ayuda y contención y que en los momentos que sean críticos para esa persona pueda requerir de la ayuda de la persona que tiene al lado. Doctor, tengo un amigo que sí, definitivamente está dejando el cigarrillo, ya no compra más paquetes, pero está todo el día, pero está obsesionado con un cigarrillo electrónico. La consulta es, ¿esto puede generar una adicción? Y además, ¿también es candidato para ir a un consultorio con estas características? Sí funciona. El cigarrillo electrónico es igual de nocivo que el cigarrillo convencional porque también tiene nicotina, que es lo que genera el potencial adictivo de fumar, pero tiene un montón de compuestos tóxicos, algunos son similares a los que tiene el cigarrillo convencional, pero muchos son otros productos tóxicos nuevos, tiene sustancias saborizantes, sustancias que le dan el olor, y esas sustancias se han demostrado que generan un daño pulmonar agudo en el pulmón. Hay casos reportados en el mundo de personas que han terminado una terapia intensiva por el uso de vapor, que es el cigarrillo electrónico, y de muerte por distrés respiratorio por fumar, por vapear, digamos. Así que también genera adicción. Las empresas tabacaleras son las que fomentan el consumo de los cigarrillos electrónicos como una chance para una alternativa para dejar de fumar. Y en realidad lo que hace es fomentar el consumo dual porque tiene nicotina. Entonces después termino fumando cigarrillo electrónico y fumando cigarrillo convencional a la vez. Así que sí, también son bienvenidas las personas que vapean al consultorio de cesación. Doctor Fullana, la decisión está tomada. ¿Cómo hago para llegar a ese consultorio? ¿Dónde sacar el turno? Nos enteramos. El turno se saca de manera presencial por el momento. Tienen que acercarse al servicio de tisioneumonología del Hospital Marcial Quiroga de lunes a viernes entre las 7 y las 9 de la mañana. Piden turno con la secretaria de neumonología que tenemos, ella los anota, les da un turno y ingresan al programa. Hacemos la última pausa en nuestro programa. Como siempre, pedirte que tomes papel y virome para agendar los datos importantes que llegan en nuestra guía profesional. No te vayas.
Dr. Daniel Matar, neumonólogo, especializado en trastornos del sueño. Turnos al teléfono 422-7656 y al 154-12-5242. ¿Necesitas recuperar energía, vitalidad, concentración, memoria, mejorar tu rendimiento sexual y físico? Ahora en San Juan hay un tratamiento médico innovador, efectivo y rápido. Pellets de testosterona, con resultados garantizados. Turnos al teléfono 264 50 57 862. Dr. Ignacio López Lima, cardiólogo universitario, especialista en ecocardiología y tomografía de corazón, diagnóstico. Dr. Rubén Balmaceda, especialista en coloproctología, lugar de atención Clínica La Pau, Sanatorio Argentino. WhatsApp para turnos 2645-037724. Dr. Julio Ríos, cardiólogo clínico. Lo encuentra en el Instituto de Alergia, Asma e Inmunología, calle Mendoza, 830 Sur. Teléfono para turnos 421-3812. Centro de Miopía y Astigmatismo del Dr. Juan Rocco. Atención de las enfermedades de la visión. Tratamiento de la presbicia con gotas. Turnos al teléfono 422-6071. Jujuy 167 Sur, planta baja, Ciudad. Servicio de Urología y Reproducción de los doctores Miguel Sojo y Mauricio Sojo, especialistas en andrología para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades relacionadas con la reproducción y sexualidad masculina. Encuéntrelos en CIMAC, en calle Rivadavia, frente a Plaza Aberastain, teléfono 429-3100. Dr. Fabio Alberto Pastrán, médico flebólogo, atiende en el Centro de Flebología, calle Güemes 66 Norte, teléfono para turnos 421-3773. Corradi Odontología, odontólogo Edgardo Corradi. Te ofrecemos un plan diferencial para generar prótesis e implantes, blanqueamiento dental con láser, planes con tarjeta de crédito y promociones con billetera virtual, descuentos si traes un amigo. Consultanos para ajustar el tratamiento a tu medida. Turnos al WhatsApp 2644 89 64 49. Corradi Odontología. Sonríe sanamente. Inauguramos 4 nuevos miradores en el dique Punta Negra, con espacios pensados para el descanso, el encuentro y el disfrute de la naturaleza. Construimos plataformas seguras, accesibles y sombreadas, con mobiliario, bicicleteros, estacionamiento y estaciones solares para cargar celulares e inflar bicicletas. Con una inversión provincial y una planificación eficiente, seguimos fortaleciendo la infraestructura turística de San Juan. San Juan Gobierno. Acá hay universidad pública. Acá hay futuro. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología. Servicio de internación con profesionales calificados en cada área. Convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Estamos pintando la senda peatonal en los barrios y en cada esquina de la ciudad. Por favor, cruzá por la esquina. Si respetás la cebra peatonal, vas a estar protegido y la selva se queda afuera. Somos la ciudad de San Juan, la capital de todos. Susana Laciar, una vecina intendente.
El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído, junto a los sanjuaninos. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad. La Asociación Médicos de Cabecera cambió su domicilio para ampliar sus servicios y brindar calidad en la atención de sus pacientes. Profesionales reconocidos con un amplio espectro de especialidades para proteger a los abuelos y sus familias. Encuéntrenos en General Paz 156 Oeste, entre Sarmiento y Entre Ríos. Teléfono 421-8222. Asociación Médicos de Cabecera. Salud de primer nivel. Y así llegamos al final de nuestro programa. Recordá las vías de contacto que aparecen en pantalla, estarán a tu disposición para efectuar cualquier tipo de consultas o inquietud. Y te pido, por favor, hasta ese próximo encuentro, que cuides muchísimo, pero muchísimo tu salud. ¿Por qué? Porque nos interesa sobremanera que vos estés bien. Gracias por elegirnos, gracias por estar.